Muy buenas noches amigos de Colombia Bus, esta es una nueva edición de Perfiles, el programa que trae a ustedes Colombia Bus, la revista del autobús en Colombia, a través de sus redes sociales, principalmente de Facebook Live, un programa en directo en el cual traemos cada noche, entre semana obviamente, porque estábamos descansando en este fin de semana de puente, traemos cada noche a lo mejor de las personas, de los personajes del mundo del autobús. Hoy es 23 de junio de 2020, ya prácticamente ajustamos más de 100 días de aislamiento preventivo, cuarentena, aunque parece que las cosas están volviendo a la normalidad lentamente, cada vez vemos más personas en la calle y bueno, nosotros seguimos aquí con nuestro programa trayéndoles lo mejor cada las noches. No se les olvide que este también lo pueden ver en YouTube, lo pueden escuchar a través de Spotify y a través de iTunes como podcast. En el día de hoy también está con nosotros, como es tradición, William Marroquín, a quien también le doy un gran saludo. Así que bienvenido, William. Charlie, muy buenas noches. Espero que tengas una buena noche y un saludo para todos los amigos de Colombia Bus que se comienzan a conectar, a seguirnos en esta entrega, una nueva entrega de Perfiles Colombia Bus en Colombia y en el mundo. Así como tú lo dices, cerca de 100 días en aislamiento y con otros 15 días donde seguiremos manteniendo esa restricción, esas limitaciones tras la locución del día de hoy, donde se alarga hasta el 15 de julio. No, realmente se alarga literalmente. Yo pienso que el que tenía que Sí, trabajar ya salió a trabajar hace mucho tiempo, el que de necesitaba hecho, comer ya salió hace mucho tiempo, la verdad. a buscar la comida, sí, señor. Sí, Y pues de hecho, una de las cosas que dice la gente, si fuera cuarentena, entonces no hubiéramos tenido días sin IVA el viernes. no, y no solamente haber tenido el día sin IVA, sino con semejante afluencia de público. Yo tampoco vi que estuvieran revisando cédulas y pico y cédulas y cosas, todas esas cosas que se estaba inventando nuestra querida alcaldesa de la ciudad de Bogotá. Hablando de la alcaldesa, nos sorprendió el fin de semana una nueva incorporación de vehículos en el sistema Transmilenio, ¿no? Señor, Estuvimos viendo porque resulta, ¿cómo les parece lo chistoso? Y es que esta vez no lo organizó Transmilenio, no lo organizó Scania, no lo organizó Marco Polo, no lo organizó Buscar, lo organizó la alcaldía de Bogotá. Entonces, como lo organizó la alcaldía no invitó a Colombia Bus. es correcto y asistieron muy pocos. Y pues lo que quedaron fueron las imágenes y unas tomas con las que después pudimos mostrarles a través del canal de YouTube los detalles tanto de la entrega, la conferencia de prensa, la participación de los aliados como Scania, como Banti y los detalles de los autobuses. ¿Cuántos De hecho, autobuses son, Will? se entregaron 64 iniciales de un grupo de buses zonales que van a estar siendo entregados desde entre junio y octubre, serán 320 buses y la próxima semana también se espera el próximo sábado una entrega de 130 buses biarticulados en ese mismo patio del Portal de las Américas para reforzar la operación de Capital Bus. Bueno, pero yo no sé con cuál me quedaba yo más desconcertado, si con nuestra alcaldesa con su buzo de Kung Fu Panda o con nuestro Sí, me di exalcalde Enrique Peñalosa hablando de los buses que compramos, que compramos. ¿Cuál compramos? La alcaldía los cuando ha compró comprado Masivo buses. Capital, los compró Entonces, ¿por Masivo qué saca Capital, se los compró pecho Scania. Peñalosa con Padre Nuestros ajenos que es que compramos cuando él no ha comprado nada? Además que ni siquiera la financiación se la tuvieron que conseguir por fuera. Si fuera que hubieran sido financiados por el Estado, por la alcaldía, por el distrito, los buses que compramos. Señor, usted no compró nada. Simplemente los operadores privados se metieron la mano a Andril durante su gobierno y gestionaron durante su gobierno. Y ahora, durante el gobierno de la alcaldesa López, entran en operación, pero ella tampoco compró nada. No, van a estar con las entregas. Y aparte, pues Exactamente. también el tema de vinculación de vacantes que están necesitando las diferentes operadoras del sistema, tanto en sistema articulado como en el componente zonal. Definitivamente, como decía una persona muy cercana a mí en determinado tiempo, cualquier persona que se tome la molestia de entrar a la política es susceptible de ser de mi desconfianza. Y con comentarios como ese, más desconfianza me da definitivamente. Así Sí, que de no los vamos a mismos hablar que más de dicen. política. ¿Ah? Sí. No, simplemente de los mismos que hablaban que hubo detrimento patrimonial cuando se adjudicó la licitación, cuando los buses No.
son comprados con el bolsillo de los Ay, me operadores acordé privados. de este señor Lara que es desesperante Es también él, fue él, hablando de detrimento patrimonial con una cosa comprada por privados. Ya, ya, gente fue él. desocupada en esta vida. Bueno, vamos a entrar a hablar de cosas más chéveres, de cosas más interesantes de lo que está sucediendo en el mundo del bus. Y hoy tenemos, como siempre, un invitado de excelente calidad. Y en este caso vamos a hablar de diseño industrial, una de mis materias, una de mis áreas favoritas, ya que es la profesión que ejerzo, bueno, o ejercí durante mucho tiempo. Y hoy tenemos a una de esas personas que se ha tomado en serio esto del desarrollo de los autobuses y que a través de él, pues prácticamente le ha dedicado su carrera entera a el diseño industrial a través de las carrocerías. Así que vamos a darle la bienvenida a Oscar Dueñas, diseñador industrial. Así que, Oscar, muy buenas noches. Estamos esperando que actives tu micrófono para arrancar Perfiles Colombia Bus. Buenas noches. Buenas noches, Charlie. Muchas gracias por la invitación. Saludos a William Marroquín, a Eduardo Narváez Gracias. y a todas las personas que nos están viendo y que les gusta este mundo del autobús y el transporte de pasajeros. Muchas Bueno, Muy gracias. bien. Oscar, no, señor, gracias, gracias a ti por estar con nosotros. Realmente para nosotros es muy grato este tipo de visitas en Perfiles Colombia Bus. Y bueno, a iniciar a conversar un poquito sobre el diseño industrial y sobre cómo ha sido esa carrera en el mundo del autobús. Así que pues lo primero que nos gustaría es conocer un poco de tu biografía, de dónde eres originario, dónde naces, dónde te nace esa pasión por el diseño, dónde estudias y luego pues cómo llegaste al mundo de los autobuses. Así que adelante, el espacio es completamente tuyo aquí en Perfiles Colombia Bus. Gracias, Charlie. Sí, mm, yo arranco de niño con la pasión por el dibujo. Fue algo que se me daba cuando era muy pequeño, todo el tiempo dibujando, no exactamente autobuses, pero muchas cosas, era algo a lo que le dedicaba mucho tiempo. Eh, en el bachillerato quería estudiar artes plásticas, ¿sí? Porque no conocía la carrera del diseño industrial. Luego llego a la casa de un amigo un día y lo veo a él haciendo unos trabajos. Él estaba haciendo unas maquetas, me acuerdo tanto que era un tarro de Sprite a escala. Y yo le digo, venga, ¿usted en dónde hace eso? ¿Cómo así que usted hace cosas en plástico? Y la sorpresa fue cuando él me dijo, no, Oscar, esto es en cartón paja. Entonces yo lo vi y yo Excelente. quedé impactado. Eso fue a 3 meses de terminar grado 11. Yo vivía en Nopsa, Boyacá. Y no, yo le dije, no, ¿cómo se llama esa carrera? ¿Qué es? Me entró todo, me inscribí, pasé a la carrera de diseño industrial, el programa en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y inmediatamente inicié el programa de diseño. Interrumpiendo un momentito a Oscar, es que durante la carrera de diseño industrial casi siempre nos ponen a hacer modelos, es decir, maquetas o representaciones de lo que estamos diseñando. Y como no hay forma de acceder a materiales complejos, la mejor forma es pegar pedacitos de cartón paja y empezar a echarle eso estuco plástico, caseína. Y por eso a nosotros, por ejemplo, no nos decían diseñadores industriales, sino masilladores industriales, ¿no? Y hágale, lija uno, lija dos, lija 18 y luego pinte. Y uno hacía cosas que parecían de plástico, pero en realidad era puro cartón pintado. Sí, señor. Ok. Sí, Charlie, Bueno, inicio así, ya Duitama siempre ha sido un sector reconocido en el mundo de las carrocerías, ¿sí? De tradición carrocera. Entonces, en mi academia, muchos estudiantes golpeaban la puerta de estas empresas, alrededor de unas 8, han estado abriendo, otras cerrando, y hacían pasantías. Yo estaba en el 2009 realizando mi proyecto de grado. Nos reunimos con un maestro, diseñador industrial, se llama César Jiménez. Él dicta ahorita en Ismos, Panamá. Y hicimos un grupo, convocamos a algunos estudiantes. Él tenía algunos proyectos que habían hecho en carrocerías. Y bueno, nos reunimos varios
pasamos un proyecto al servicio académico intercambio alemán, lo ganamos y nos fuimos a Alemania, ¿sí? En Alemania vamos a lugares, a ciudades como Berlín, a la Escuela de Arte de Berlín, a Dessau, y en Dessau pasa algo muy chévere en mi vida. Estamos en Dessau es la segunda casa de Bauhaus, y también es la casa de una fábrica de aviones muy importante en el mundo que se llamó Hugo Junkers. Entonces, es una sorpresa ver en Hugo Junkers que sacan un avión, no sé, más adelante de pronto pasen una foto, Sí, ya estamos y es pasando del Junkers las fotografías G-24, antiguas. ¿sí? El Junkers es el G-24, fue un avión que entró en servicio en 1925 para Lufthansa, y fue el primer transporte de de un trimotor comercial, y la construcción fue totalmente en aluminio corrugado, como en las carrocerías se fabrican los Bluebird, el Buzz Skoll, mmm, los General Motors, ¿sí? De los 80s. Entonces es el primer avión comercial de tripulación, 3 tripulantes y 9 pasajeros. Cuando yo lo veo, así escala 1:1 real, pues es una sorpresa. Sí, nosotros habíamos pasado también un proyecto de carrocerías y, y después también habían aviones desnudos. Es importante ver que los elementos estructurales son muy similares a los de un autobús. Son prácticamente los mismos, pero los materiales sí son mucho más livianos, magnesios, aluminios. Entonces, eso era muy importante, fue algo que me agradó. Siempre me han gustado los automóviles y una vez ya graduado, en 2 días cumplo 10 años de haberme graduado de diseñador. Esa vez en la Escuela de Diseño Industrial de mi academia, de mi alma mater, pusieron una convocatoria, se busca diseñador industrial para dibujar. En realidad era más un dibujante que un diseñador lo que se buscaba. Golpeó esas puertas de esa empresa y fue una sorpresa saber que la persona que la dirigía había sido un estudiante de diseño industrial. Y En me ese dan la caso se oportunidad. trataba de William Joya, ¿no? Sí, sí, señor. El propietario y gerente me da la oportunidad en 2011 y empiezo a trabajar. Empiezo a desarrollar cosas pequeñas. De hecho, en ese 2011, en una feria en septiembre que realizó la Cámara de Comercio, se me acercó una persona, un personaje, y me da una tarjeta. Y en esa tarjeta decía Colombia Bus, William Marroquín. Sí, Sí, fue la manera como tuvimos el em, acercamiento con Logos y con Oscar. sí, fue chévere. Ahí conocí que existía ya personas especializadas en este mundo. Yo era nuevo, en realidad no tenía mucha experiencia, era mi primer empleo. Y bueno, fuimos a la feria con 3 microbuses, busetas pequeños. Y luego, en 2011, en 2012, vamos por primera vez a una gran feria en Colombia que fue Asotrans y fue en Cali, ¿sí? Sí, Eso fue en en marzo del mayo de 2012, 2012, mayo de y 2012. mayo 2012. Y ahí conozco a un colega que trabajaba por una empresa que se llamaba Andina. Lleva un vehículo que se llama el Vector y iba sobre un Mercedes-Benz 1218, Euro 3 para ese entonces. Y fue chévere porque nosotros llevamos un autobús, se llamaba Revelación. Yo no diseñé el frente. Cuando yo llego a la empresa, ya estaba el casco frontal, el casco trasero, pero faltaban todos los desarrollos del interior. Faltaba el panel de instrumentos, el portaequipaje, mmm, en sí, si queríamos una nueva silla. Y ese es el proyecto que se me encarga, ¿sí? Por eso no considero de pronto a Revelación un trabajo muy mío en el exterior, sino en el interior, pero era un trabajo que veníamos desarrollando en realidad para el nicho de mercado que nosotros teníamos en ese momento, que era los bucetones o midibuses, pues puerta adelantada.
ya era pionera la carrocera en hacer vehículos puerta adelantada, y eran desarrollos que se iban a utilizar posteriormente. En el primer midibus que yo llego a diseñar completo, ¿sí? Lo que es estructura, lo que es el diseño externo y el diseño interior, y se llama Saba. Ese es como ese el sábado en qué año se presenta, Oscar? 2012, lo presentamos en Acoltes, ¿sí? En una Esa feria fue de la primera vez vehículos. del sábado. Bueno, pero Sí. Oscar, antes de que continuemos contando ese prontuario de modelos, no se nos olvide que sin el público, Perfiles Colombia Bus no es lo que es. Así que vamos a saludar un momentito a las personas que se están conectando a través de nuestras redes sociales, específicamente a través del Facebook Live y de ese chat para que empecemos a saludar a las personas que están conectadas con nosotros en este momento. Claro que sí, Charlie. Saludamos a todas las personas. Bienvenidos. Bienvenido Germán Briceño, que nos dice buenas noches, Colombia Bus. Angie Leguizamón de Golden Dragon de Autogroup nos dice buenas noches. Yo, como siempre, juiciosa aprendiendo. Muchas gracias, Angie. Bienvenida. Manuel Fernández, que nos saluda desde Cúcuta. Lucas Díaz, Julián Cuartas, Diego Fernando Cruz, Víctor Julio Gutiérrez de Cotransfusa. También nos saluda Jonathan Mora, Miguel Ángel del Río, Nelson Páez, Fabio Santoya, Carolina Rodríguez y Carlos Vanegas, todo el equipo de Automotores La Floresta, también la reina del fuso, Diana Calderón, Javier Balbuena, David Osorio, Gildardo Peña, Nelson Cepeda, Lady Carolina Pardo, Jairo Alonso Méndez, Pablo Carreño, quien también dice que conoció a Oscar durante un evento de Azotrans en 2013, Alexander Rodríguez, Alejandro Tasiguano de Creamigo Motul, a nuestros amigos de Radio Ónibus en Argentina, Eduardo Perruchut y Mario, y también a Enrique Estrada de Radio Ónibus Brasil, que nos han estado siguiendo y también hemos tenido la oportunidad de compartir información con ellos. Juan Carlos Londoño de Buses y Camiones de Colombia, Ángel Vinuesa desde Ecuador, don Roberto Salazar, Gildardo Peña, Oscar Flores, Julio Barrera, Eduardo Medina, Joseph Moncada, Rafael Vives de Acoltés, Luis Alejandro Ello, Pedrito Borges de Megabuses, Felipe Morales, Pedrito Acosta, el modelista de ustedes dos, Byron Tabango, también desde Ecuador, Edgar Robles, Oscar Pardo, Daniel Céspedes, Jorge Alberto Jaramillo, don José Corso, Fernando Caro, las personas que se van conectando para seguir esta transmisión. Que no se nos olvide Alexander Rodríguez desde Leticia, que todas Ay, las sí, noches se señor, conecta con súper fiel nosotros, es fan uno de de nuestros, Colombia Bus. ya tiene la Disculpas. insignia de top fan, y porque siempre está conectado con nosotros noche a noche. Bueno, luego de esta pequeña interrupción, es hora de que continuemos con esa historia. Ya sabemos que entonces Oscar llega a Carrocerías Logos, conoce a William Joya y arranca a hacer esa acomodación interior, por así decirlo, del modelo Revelación. Y luego viene su debut realmente diseñando un vehículo completo que es el Saba. ¿Qué sucede después hacia el año 2012? Y tiene también la fortuna, no sé si la fortuna o la desgracia, de tropezarse en medio de esos congresos con William Marroquín y con Charlie Rodríguez. ¿Eso le generó inspiración o le generó un trauma psicológico, Oscar? O bronca. No, Charlie. Yo lo llamaría inspiración porque en ese momento Charlie estaba diseñando para muchas empresas o ya tenía una trayectoria muy importante, y en realidad es el primer diseñador al que yo conozco, ¿sí? Entonces, él se vuelve un referente de mi trabajo. Eh, Uno tiene que hacerle su estudio de benchmarking a Charlie, ver Buenísimo. qué cosas El tenía estudio. buenas, ¿cierto? Qué cosas Ajá. teníamos que llegar a mejorar, y de una u otra manera también consejos, ¿no? De cómo se fabricaban vehículos, las carrocerías. De William, todo el conocimiento, porque William conoce muchísimo de los vehículos. Yo creo que él tiene una agenda de todo lo que quizás algún día de pronto yo no me puedo acordar. Yo sé que William le pregunto, venga, ¿se acuerda de tal carro en tal empresa? Sí, claro, ese es lo maneja, me dice el nombre del conductor,
Es que a veces, empresas afiliadas. a veces lo llaman del RUND a preguntarle cosas a él. Sí, sí, de acuerdo. Y no, entonces se inicia, yo creo que algo muy sano para mí, empezando. Referentes, siempre referentes para saber. Ya existía también la revista, una página web que era Colombia Bus. mm, y bien, ahí empieza como a tener esos referentes, además de que conozco el Andina Vector, que era el vehículo que Charlie en ese momento estaba lanzando en esa feria también, y nos ponemos a conversar sobre un portaequipaje que yo había diseñado, y fue interesante la conversación, ¿cierto? Qué chévere, Oscar. Eh, con Co- el, con el SABA, en la empresa en la que llego a trabajar, pasan muchas cosas. Somos una empresa de la región, teníamos un mercado en lo que era Casanare, El y de mercado un natural de momento a Boyacá y otro, Casanare. sí, de ese corredor, de un momento a otro es un boom en la empresa. Nosotros fabricábamos 4 unidades mensuales, se pasan a 6, a 7, a 8. Ya las personas empiezan a hacer lista, ¿no? Entréguenme el mío me espero, ¿sí? Y empezamos a tener pedidos de todo el país. Llegan después personas de Bogotá, Cundinamarca, Medellín, Pasto, después vamos a la costa. Y de un momento a otro el vehículo Saba se convierte en un gran referente, creo, de la empresa, ¿sí? Después de ese proyecto, necesitábamos ese mismo vehículo en el nicho de mercado en el que se había sido fuerte, que era el transporte urbano o el transporte municipal de cortas distancias. Entonces se fabrica lo que es el modelo Maranello, y este modelo se pone a disposición en empresas locales. Nosotros en Duitama no teníamos aceptación. El líder del mercado es Industrias Tecnicar en el momento, y de Boyacá. Y hicimos ese vehículo. Es un vehículo propio. Digamos que hacían algunos carroceros. Algunos carroceros cogían ya un desarrollo en una plataforma más grande, y coloquialmente le llamábamos nosotros en La el mundo del bendición. carrocero la bendición. Sí, Charlie. Pero la bendición que es coger y dividir el vehículo vertical y horizontalmente y cerrarlo, ¿verdad? Pero nosotros no queríamos eso. Queríamos hacer un hijo de ese Saba que mantuviera los rasgos, mantuviera la ideología de diseño, y ponerlo en ese segmento. O Y sea que creamos no era coger y hacer una chambonada, por así decirlo, sino sacar un vehículo de ceros para un mercado específico, por así decirlo. sí, señor. Para dejarles más claro, la bendición es que si yo cojo el bus y lo miro de frente, oiga, lástima, casa de Herrero a San del Palo, no tengo un bus a mano. Si yo veo el bus de frente, es cortarlo por la mitad en el eje de la vertical y cortarlo por la mitad en la horizontal y reducirle unos cuantos milímetros de todas las direcciones, ¿cierto? Para que ¿Cómo se genere un, comprimirlo? como comprimirlo, hacerle un zip al frente para que quede más angosto y para que quede más bajito. Eso permite de pronto usar piezas que ya están en el carro, pero obviamente obliga a sacar panorámico nuevo, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Nosotros, algunas me lo propusieron, ¿no? Y pues yo venía de un momento en el que yo quería crear, quería hacer las cosas, estaba aprendiendo, y se dio la oportunidad de hacerlo de cero, ¿sí? Modelarlo, aprender. Fue un vehículo que gustó, y luego empezamos a tener como un gran reto en ese momento, y era conocer o apuntar a un mercado que nosotros no conocíamos, y era el de los autocares, ¿sí? Autobuses. Entonces, a William se le, se le viene la idea de que no, tenemos que hacer un autocar. Eso en 2013. Sí, en 2012, a finales de 2012, estaba la feria FIA, que es la Feria Internacional del Autobús y el Autocar, en En Madrid. Madrid, en España.
y me voy con él para allá, ¿sí? Nosotros teníamos muchos referentes de los autobuses españoles. Lo que en Boyacá siempre ha tenido es Irizar, es muy fuerte en todos los carroceros. No éramos los primeros que viajábamos a verlo. Estaban los Hispano, estaba Beulas, de Joaquín Beulas, los del, Los estaba, portugueses, ¿no? habían los portugueses Los de Caetano, Caetano. Caetano, los los hermanos Caetano, Mota. de sí, y Irisbus, sí, francés o italiano, y Neoplan. Vemos, Susundegui, se Zunzundegui, nos gustaba claro, el mucho, del Sideral. sí. Y nosotros fuimos a hacer todo un estudio de benchmarking, de coger un referente a quién nos queríamos parecer, ¿no? Nosotros queríamos ver qué era lo positivo que tenían, la calidad, cómo se ensamblaban y las dimensiones que tenían esos vehículos. Y dijimos, ¿será que somos capaces de hacer el primer vehículo europeo en Colombia? Eso era lo que nosotros creíamos en ese momento y prácticamente que nace ese concepto allá El concepto del y Avanza, ¿no? sí, sí avanza. Y lo desarrollamos. Nosotros lo lanzamos en 2013 en Boyacá, en Corferias, en agosto. Sí, recuerdo. Sí, nos encontramos Estuvimos con William, en con el Charlie evento en de el lanzamiento. lanzamiento. Y bueno, en ese momento yo creo que se llega en mi carrera a uno de los picos, ¿sí? Donde me siento que ya sé un poco más del tema. En ese momento en la empresa ya me sueltan, me dejan tener el departamento de diseño y desarrollo, ¿sí? Y la de la producción también. Y eso se vuelve como el jefe de producción, ¿sí? No un supervisor de planta o solo el diseñador, sino un jefe de la producción. Y ese reto en ese avanza era que nosotros, como era un mercado tan difícil, existía el LV150 y ese era el vehículo del pueblo en Colombia, ¿sí? El que se puede arreglar donde sea, el que los repuestos se consiguen fácil, pero ese vehículo venía con chasis, no era como un Scania, como un Volvo, que vienen para ser vehículos autoportantes o semiportantes. Y nosotros nos arriesgamos a coger un herramental, suspender el vehículo en el aire, realizar el corte, separarlo entre bodegas y generar un autocar de 13 metros, de 2,60 de ancho y de 3,88 de alto, que eran las dimensiones europeas, y hacerlo pasante en las bodegas. Entonces es un reto, nos va muy bien. Y luego queríamos con el vehículo carrozarlo sobre Scania, sobre Volvo. El mercado es muy difícil. Ese mercado ya tiene unas empresas importantes. En Duitama es Autobuses Saga, Colombia. En Bogotá, JGB, ¿sí? Y las dos de afuera, que era Superpolo y Buscar. Entonces, ese mercado era de ellas cuatro, era un mercado muy difícil para entrar. Teníamos algunos clientes, me acuerdo que tuvimos algunas conversaciones con Efraín de Scania, Scania. Ujú. con el ingeniero Giocoli, un argentino, Ah, estaba en Guillermo esa Giocoli, el Guillermo jefe Yocoli. de servicio de Scania. sí, y bueno, nos decían sí, pero en realidad nunca pudimos llegar a carrozarlo sobre esas plataformas. Se hicieron los proyectos, se dejaron ahí. Luego Mercedes-Benz Daimler sí nos da una oportunidad de coger una de las plataformas de ellos, no el RS 1836, pero sí lo que era un OH, El el, 1526. El 1526 sí, para especial. y nosotros ahí podemos seguir carrozando avances. No fueron muchos, pero fue una experiencia muy buena. ¿Mm? Ya que Oscar toca ese tema del avance, a mí me parece que es muy importante hablar al respecto y es porque en la percepción de algunos de los aficionados, sobre todo más que de los transportadores, está ese mito o esa cuestión
de estar criticando el por qué los proyectos de bus de carretera, sea cual sea el que se haya lanzado desde, póngale usted 2007, 2008 para adelante, con todos pasa lo mismo, y es que venden una, venden dos, venden 5 unidades, eh, puede que lleguen a 10, pero de ahí no pasan. ¿Cuál es realmente cree que es, Oscar, el problema que tienen los carroceros medianos y pequeños para llegar con sus buses de carretera grandes a las empresas de transporte? Un punto es la tradición, ¿sí? El transportador colombiano es de mucha tradición. Entonces, ahí existen transportadores que el diseño no puede ser tan llamativo, pero si el vehículo les duró 15, 20 años y no tuvo garantías o fueron muy pocas, y ese servicio de postventa de esas empresas fue muy bueno, vuelven, ¿sí? Entonces, esa tradición se mantiene. Algunas empresas también, voy a poner un ejemplo, nosotros cuando quisimos carrozar Scania, nos dijeron, traiga su lista de clientes, ¿quién le va a comprar? Y necesitamos 30, 40. Era difícil, ¿sí? Nosotros no sabíamos cómo, teníamos 2, 5 personas interesadas, pero era muy difícil entrar al mercado. Fue algo, Sí, creo algo que similar pasó con el Cox 3000 de Olímpica, que siempre se quiso montar sobre un Scania K360 y al final terminó saliendo sobre un LV 105, sí, fue un 452. 452, ¿no? Fue más o menos la historia. De hecho, me acuerdo cuando se sacó el Océano, que de Arepa lo pudimos sacar en un 500 RS, pero era porque había palanca. En Daimler había palanca porque el dueño de Indubo de esa época era muy cercano al gerente de Daimler Buses en esa época, entonces por eso soltaron el O500. Pero realmente al carrocero pequeño es muy complicado que le suelten un chasis para poder hacer ese carrozado. sí, señor. Sí, luego de Avanza, nosotros dijimos, bueno, Avanza gustaba bastante, como era un vehículo que nosotros no podíamos carrozar en lo que era autocar, o no como queríamos. Muchas personas nos decían, no, yo quiero ese vehículo en un busetón, en un minibús. Entonces nosotros empezamos a desarrollar lo que fue una carrocería mixta. Tenía que ser un hijo de Avanza y nace Midix, que es medias distancias. Entonces ese vehículo viene ya como lo estaban fabricando los europeos, los brasileros, que eran vehículos en fibra, lo que era el frontal, capota, cola, laterales en aluminio. Entonces ya bajábamos pesos, ¿sí? Teníamos ya todo lo que eran sistemas pantográficos en las puertas y habíamos hecho un vehículo un poco más ancho de lo que nosotros veníamos haciendo en Saba. Entonces era un vehículo mucho más cómodo, con un desarrollo interior, mm, a mi parecer era muy bueno, ¿sí? Nosotros dejamos de llenar el vehículo tanto de fibra, hicimos los desarrollos, los diseños, y en Duitama existe una empresa que se llama Spumol. Con ellos desarrollamos lo que fueron los pasamanos, los cubrepostas, las palomeras, en un material que ellos manejaban antes el RIM, pero estaba saliendo otro nuevo que era el S-RIM. Entonces era como un poliuretano a presión, muy liviano. Entonces siempre ganábamos mucho peso, disminuirlo, y el vehículo se comportaba muy bien. Ese fue otro proyecto. Y mi último proyecto fue ya un Daimler llegaba a Colombia con una nueva plataforma que es el Fuso Canter 7.5, y queríamos hacer un vehículo ultraliviano. ¿Qué pasaba en las carrocerías? Que el carro quedaba siempre, la carrocería quedaba más grande que el chasis, ¿sí? Que lo que nosotros llamamos la trocha del carro, la distancia de las ruedas traseras, y quedaban muchas carrocerías por fuera. Nosotros quisimos en ese vehículo hacerlo a línea, Que que quedara al la ras. carrocería, sí, al ras, que no se viese pesada la carrocería, y desarrollamos el modelo Axel, ¿sí? El segundo Axel. El segundo Axel, sí, porque este ya era como una segunda generación
de ese Sí, modelo que había sido de los primeros que había sacado logos en su historia, ¿no? sí, sí, señor. Claro que sí. Y sacamos ese Axel, mm, y ahí prácticamente termina mi paso en la Por, empresa. bueno, antes de continuar con la siguiente etapa y con la etapa presente y con la etapa futura en el recorrido de la carrera de Oscar Dueñas, vamos con comentarios de nuestros seguidores, así que Will, te doy el paso para que empecemos a saludarlos. Claro que sí. También tenemos una pregunta que ya se la vamos a formular a Oscar de parte de nuestros seguidores, en este caso de Santiago Muñoz de Sotraurabá. Vamos saludando a Julián García, Camilo Huertas, que dice, yo vendí 2 unidades con carrocería Logo sobre chasis F-19, buenas carrocerías, quedan como locomotoras. También aquí está Gregorio Que Omar. nos explique qué es una, qué es, cómo es que Una quedar como una locomotora, locomotora, echando humo, ¿qué? así como existen carros necios, también hay locomotoras. Que nos explique qué es que quede como una locomotora porque no entendimos, la verdad. Bueno, mientras nos va explicando, llega también Javier Leonardo Torres, que nos saluda desde Málaga, Omar Barrera, Diego Alejandro Cobos de Tecnisusu con su padre, don César Cobos, Francisco Ruiz de Transaire, y vamos a hacerle la pregunta a Pero Oscar, que ojo con esto, que acabo de ver una pregunta aquí buenísima. Con esto, de verdad, Oscar pagó la Daniel el programa. Está preguntando Pedro Borges de Megabús. Señor abuses. Dueñas, Sí, ¿actualmente trabaja con alguna compañía carrocera? Le acaban de echar los perros, mi querido diseñador. Eso significa que sí, Megabuses necesita un diseñador en este momento. Párele bolas y ahorita le paso el teléfono a don Pedro para que lo llame de una vez, porque gracias, ahí Charlie. salió una chanfita. Gracias, saludos a don Pedro. Bueno, También está entonces, por aquí. ¿quién sigue por ahí, Will? Perdón. Saludamos a Javier Tristancho, a Alejandro Borges, y la pregunta de Santiago Muñoz es esta. Dice así, así como para comprar un chasis hay parámetros técnicos para comparar y comprar como potencia, transmisión, consumo de combustible, tecnologías limpias, ¿qué parámetros se deben tener en cuenta para comparar y comprar carrocerías? Saludos a Santiago. Sí, existen parámetros. Uno, yo creo que es ese servicio de postventa que nos ofrecen, ¿sí? ¿Qué servicio de postventa vamos a tener en una carrocería que compremos, ¿cierto? ¿Qué trayectoria se tiene de ese vehículo? Esas son dos grandes. La calidad siempre es importante. Y ya empiezan a existir parámetros como el peso de esa carrocería. ¿Por qué? Porque influye en lo que son los consumos del vehículo, en la seguridad del pasajero, ¿cierto? Los materiales en los que se ha construido lo que se llama el cásulo o la superestructura, ¿sí? Hay carroceras que nos entregan todos los asientos de seguridad sin importar la norma, con cinturones de seguridad, ¿sí? ¿Cómo cuidamos nosotros al pasajero? Y yo creo que esos son parámetros importantes. ¿Mm? Ya luego entra un factor muy importante que es el diferenciador en el que estamos nosotros los diseñadores industriales y en el que apostamos a nosotros a diseñar el mejor vehículo, el que enamore, el que las personas digan, yo quiero esa carrocería y no me gusta otra. Entonces el factor de diseño es el factor diferenciador y hoy en día muchas personas no conocen un vehículo y simplemente me gustó ese y ese es el que quiero. Así es. Ok, Oscar, yo tengo una pregunta por acá. Tenía la pregunta y Pablo Carreño me la refuerza. Y es que en algún momento decía yo que cuando uno veía engallado o reformado un diseño propio, es como si el señor Gianni Versace, alma bendita, creo, un gran diseño de una chaqueta, por ejemplo, y de pronto el dueño cogiera esa chaqueta y empezara a bordarle el escudo del Cúcuta Deportivo en la solapa, y de pronto le pusiera por aquí un logo de motocicletas AKT y le quitara un bolsillo, ¿cierto? ¿Cómo Sí. se siente porque yo me acuerdo precisamente de una Avanza por allá en la costa que le cambiaron el frente e hicieron una especie como de engendro. ¿Qué siente Oscar como diseñador cuando ve que empiezan a reformar, engallar e injertar un vehículo que ha diseñado usted?
Me acuerdo del de la costa cuando Charlie me dio el sentido pésame. Ese fue, ese fue, lo recuerdo. Me dijo, Oscar, sentido pésame. Ajá. No, yo recuerdo también en una avanza, pues no sé si de pronto salió la fotografía de la barra de cambios. ¿Qué pasaba? La barra de cambios del LB era una varilla, Sí, ¿sí? muy poco estética. Sí, a mí no me gustaba. Entonces yo dije, no, pero una varilla ahí como que en toda la entrada de la casa la varilla, el trapero. Entonces, entonces Excelente. yo dije, no, vamos a diseñar algo para cubrirla. Y yo me acuerdo cuando bueno, las horas de diseño, los prototipos se fabricó y el cliente, como a los 2 meses de haber salido el vehículo, lo veo y tenía ya era un perrito de peluche, Ah, ¿sí? exactamente, No, exactamente. pues uno piensa que se demoró un tiempo, un estudio, para que de pronto el vehículo se le pongan atributos que lo que hacen es dañar la limpieza del diseño, creo yo. Y dos, yo siempre me pregunté por qué ponían tantas luces o cachucha al frente del ¿sí? Sobre el panorámico, cuando sería muchísimo mejor invertir en un airbag de cortina, ¿sí? En elementos de seguridad, en, no sé, detrás de los mamparos, un airbag. Ojalá que algún día los diseñadores podamos en Colombia poner los primeros. Me parece que sería darle más a nuestros clientes, en este caso a los pasajeros, a través de atributos de diseño y no invertir en sobrecargar un vehículo y casi que llevándolo a un cortocircuito y que las carrocerías se quemen, ¿sí? Es que recuerdo yo hace unos años cuando empezó a ponerse de moda, tanto de las tres marcas europeas, ¿no? De Volvo, Scania y Mercedes, se puso de moda el presentar las ayudas de conducción como era el frenado automático, el lane departure warning, el que le da a uno la alerta cuando se va a hacer el cambio de carril Sí, involuntario, o el cruise control adaptativo, ¿no? Que permite seleccionar la de distancia con el acuerdo. vehículo. Y estaba llegando ese sistema con el dólar de esa época, más o menos unos entre 14 y 15 millones de pesos el paquete completo. Y decían los oferentes, pues es que no lo Accesible. compran que por caro, pero tenemos registros de personajes que una vez sale el bus, se gastan hasta 20 millones de pesos en Y hasta adornos más. y hasta más, en bombillos, cachuchas, emblemas, cintas, radios, peluches, L- le pone, y Luces, cromos. correcto, y tratando de volver el interior lo más incinerable posible después de que uno puso todos los materiales resistentes al fuego autoextinguibles y cumpliendo con la FMVS 0, bla, 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 ya me olvidó cuál era, pues entonces llenamos el carro de antorchas y de posibles elementos para la quema, pero no se compran los elementos de seguridad adecuados. Will, tenías pregunta para Oscar. Sí, sí. Hay una pregunta también de Ángel Vinuesa. Vamos a hacer la pregunta de Desde Ángel Ecuador, Vinuesa y luego yo. desde la gente linda Dios. de Ecuador, que hace rato que no le estoy molestando, Ángel Vinuesa. Pregunta Ángel, ¿por qué es tan difícil plasmar un diseño de una carrocería en la realidad? Lo que dice Charlie, cambiar lo diseñado en la realidad. Sí. Mm, mm, diseñar un vehículo lleva muchos secretos, ¿sí? Muchas personas, y esos secretos es algo como conocer el mercado al que va dirigido. Yo como diseñador tengo colegas o diseñadores amigos que me enviaban, Oscar, ¿usted por qué no diseña algo así? Entonces me mandaron una foto de un render que estaba en internet del futuro, ¿sí? Mm, Simplemente pues había un desconocimiento del mercado, un desconocimiento de en cuánto tiempo tengo que fabricar un vehículo, en cuánto tiempo lo tengo que ensamblar y entregar, ¿sí? Tener en cuenta esos tiempos de producción es elemental, ¿sí? y es que Pero el lleva papel su tiempo aguanta el todo, ¿no? estudio. El Sí, sí, papel claro. aguanta todo. Y el render también, Y el render ¿sí? también aguanta todo, porque en el A mí render me todo está pegado con Super Bonder.
de acuerdo. A mí me pasaba que cuando quise desarrollar un parabrisas, en Colombia Tiene sus limitaciones. no existía la máquina, el horno, del tamaño que yo lo había diseñado, con las curvas que yo quería que tuviese. ¿Sí? Entonces, en el horno se estallaba, salía del horno perfecto, le daban el tiempo de secado y se craquelaba. Sí. Entonces, Pero cosas como esas. mi pregunta, la pregunta mía que sigue a la de William iba más o menos por ese lado. Y es, todos sabemos que Oscar, después de la presentación que arrancamos, sabemos que Oscar tuvo la fortuna de ir a Europa a conocer un poco más de las plantas, de las fábricas, fue a la feria de la FIA y ve todas esas posibilidades que hay de desarrollo y cómo es esa, no sé si será un choque de cuando uno regresa de Europa a Colombia y recuerda que los recursos de desarrollo son realmente limitados, ¿no? Es decir, y que no solamente eso, sino que los materiales también son limitados, es decir, estamos reducidos a trabajar con fibra de vidrio, el tema del termoformado es muy limitado, el desarrollo de piezas en RIM o en ese RIM no es tan avanzado y necesita generar muchas piezas. ¿Cómo es ese choque en decir, yo quiero hacer una nave espacial, pero no estoy en Dinamarca, sino en Cundinamarca, En y en este Dinamarca. caso en Boyacá? Sí, Charlie, de acuerdo. Cuando, cuando he tenido la oportunidad de viajar, bueno, siempre la tecnología, yo siempre he dicho que en el mundo del autobús o de los vehículos, los europeos están 10 años por delante de nosotros, ¿sí? No trato tanto de sentirme mal, sino de ver qué cosas puedo, de lo poco que veo allá, aplicar acá. Y me pasó en el 2018, cuando pude ir a Maranello y a Módena a visitar la planta de Ferrari, ¿sí? Cuando yo llego allá me doy cuenta que los prototipos los fabricaron en madera, Un ¿sí? Pedrini Similar, Agostini. sí, de acuerdo, italiano, don Pedro. Y, y nosotros entonces veía que lo podían hacer de esa manera. Ellos ya habían cambiado la forma del material ejemplo de la fibra de vidrio, pero sí se utilizó en su momento. Hace mucho tiempo, hoy en día pues es fibra de carbono y trataba de ver esas cosas. Algo que yo veía mucho era la aplicación de los cueros y las costuras, que creo que en Colombia pues aún no se ha desarrollado con ese nivel de detalle, pero no me parecía muy lejano, ¿sí? Diferente a que en el evento anterior, en la feria de Basel, en Bruselas, me encontré con William, marroquín, Y con o sea, Eduardo y con estábamos, Eduardo Narváez, y estábamos viendo, ejemplo, cosas de la seguridad activa que comentaba Charlie hace unos segundos, ¿cierto? De esa visión artificial que nos está midiendo o nos supervisa el conductor cuántas veces parpadea, esas alarmas sonoras y esa vibración de asiento que tienen, ¿no? Cuando los riesgos que trae la distracción al conductor, de riesgos de colisión y los radares que también están ahí para detenerlo. Esas cosas, cuando llego a Colombia, siento que hacen falta, siento que no están a la mano mía, por ejemplo, o que no las tiene la ingeniería con la que trabajo para implementarlas, ¿cierto? Ahora vemos también que los vehículos ya son autónomos, algunos, y vienen esas tecnologías 5G, que es con las que se van a comunicar, que en Sudamérica aún no disponemos de ellas. En ese sentido, de toda esa tecnología que hoy tiene el vehículo, sí siento algo diferente de pronto al diseño, ¿sí? Obviamente las prototipadoras 3D eh, nos hacen los vehículos, quedan perfectos, simétricos, ¿m? Y de pronto ya uno quisiera que el vehículo, cuando un vehículo es totalmente simétrico, la calidad del vehículo se evidencia, ¿sí? Es diferente
prototipar un vehículo en madera a prototiparlo en poliuretano. Claro, el problema que tenemos es que, y lo digo específicamente con el mundo de las carroceras, el problema es que yo he visto, por ejemplo, que esas prototipadoras o esas, ¿cómo es que se llama? Esas ruteadoras de yo no sé cuántos ejes y todo, dejan marquitas, dejan Sí, rebabitas, ¿cierto? Entonces después hay que llamar al pintor y el pintor empieza a masillar y luego el pintor se emociona con la masilla y hasta ahí llegó el ruteado simétrico. Queda el carro, queda con una farola más grande que la otra, queda con o sea, así. Realmente yo pienso que todavía es necesario tener a Pedro Acosta por un muy buen tiempo, la verdad. sí, Es un, además que ese también pone sus propias ideas. El software de modelado 3D, sí, él no se inventa nada todavía. A ese toca decirle todo completico lo que hay que hacer. Bueno, mi Will, vamos con los últimos comentarios para pasar a conocer la parte final de la historia en el mundo de las carrocerías del diseñador industrial Oscar Dueñas, que está hoy con nosotros en Perfiles Colombia Bus. Claro que sí. Por aquí está Edgar Niño, Luis Corredor, Alejandro Camacho de Autobuses ICC, John Alexander Guisado dice, para el diseñador no solo todo es estética, sino también funcionalidad. Por ejemplo, accesibilidad de todos los componentes de inspección. Camilo Huertas nos dice, hablando del tema de las modificaciones, pero si hay clientes que salen a cambiar el sistema de frenos original del chasis, les cambian por sistemas de camión para que cuando lo toquen, las ruedas se bloqueen y los pasajeros salgan por el panorámico. También aquí nos hablaba Jairo Alonso Méndez de un Logos que estuvo en San Vicente y le adaptaron frente de Marco Polo hablando de las modificaciones y de las reformas. Y le advierten a Charlie que no hable más. Aquí le dice Manuel Fernández, pilas Charlie, el doblemente glorioso Cúcuta Deportivo, se ve bello con su escudo donde sea, no desates la furia motilón. O sea, porque Está bien, ¿qué va a pasar está un bien. día Vamos a qué cambiarlo por tal? el escudo del Orso Marzo, mi equipo favorito del alma. Sí, porque tú tienes un abono de ese equipo, ¿no? Sí, tengo un abono en una mata aquí en la entrada que tengo en la casa. Es mi abono del Orso Marzo. Bueno, mi Le querido pregunto Will. a Oscar, si le vamos a preguntar a Oscar. Bueno, Oscar se gradúa en 2010, muy joven, comienza a presentar sus creaciones y a tener éxito porque varios de los modelos que hemos hablado tuvieron mucho éxito y gustaron en muchas zonas del país. ¿Cómo evitar caer en esos pecados de muchos profesionales? Y en el tema del diseño ocurre mucho a quienes el éxito se les sube en la cabeza y pueden perder tanto la constancia como ese ideal de superarse siempre. sí. Errores se cometen todo el tiempo, ¿sí? Si uno no cometiese errores, pues no sabría cómo tener esa nueva oportunidad de arreglarlos, ¿sí? En el diseño pasa seguido. No solo en lo que de pronto en el producto final se evidencia, también se evidencian errores cuando estamos prototipando por primera vez, por segunda, hasta por quinta vez, en dimensiones, en proporciones. Hablábamos con Charlie que el papel aguanta todo, el render aguanta todo. Tú estás con unas medidas en el plano está ploteado a escala 1:1, y cuando ya se pone esa pieza en el vehículo, venga, esto se ve desproporcionado. Entonces, eso es un error. Esos errores cuestan, a la industria le cuestan. ¿Sí? Ejemplo, tenemos unos vidrios, alguien tomó las medidas, quizás uno, las envía, y la carrocería en Colombia aún se hace a mano. En Boyacá se fabrican a mano. Que no, que el estructurero hizo todo el vehículo y Ay, al final le quedó un vidrio 2 centímetros más grande y el carro se tenía que entregar al otro día. Y son errores, ¿sí? Algunos se pueden corregir en ese momento, otros necesitan de espera. Y yo siempre he sido partidario de que no existe vuelo sin caída, ¿sí? Cuando uno sale de viaje, en pronto un avión, primero se eleva y después tiene que aterrizar, o lo aterrizan, ¿sí? es Creo correcto. que en la vida estamos para eso, para aprender de nuestros errores, para ver los de los demás, de pronto tomar acciones, pero es imposible decirle que mañana no me voy a equivocar, ¿sí? Tengo el derecho y no sé,
Es imposible decirle que no lo voy a hacer, que me las sé todas. En el diseño uno aprende todo el tiempo se aprende del pintor, del estructurero, del laminador, del decorador. Y el mundo de los autobuses tiene muchos secretos. Y muchos de esos secretos son de mucha experiencia. Experiencia no de pronto como la mía, que es de 10 años, sino experiencia de 50 años. Personas que nacieron en los talleres, que hoy en día de pronto tienen una planta ensambladora de vehículos. Entonces uno siempre está aprendiendo de esas personas, y de cualquier otra persona le puede llegar a explicar a uno si uno está equivocado. Bueno, Oscar, luego de que se hizo ese trasegar por autobuses, por carrocerías Logos, ¿qué pasó en la vida de Oscar ya luego de ese paso y qué está haciendo actualmente? Sí, en 2018 me dedico a la consultoría, a prestar servicios de diseño. Ya tenía la experiencia en lo que es la ingeniería, que estaba aprendiendo en todos los años en la planta, y lo que es la normatividad y la certificación de producto. Entonces empiezo a prestar servicios a varias empresas del sector carrocero en Colombia sobre lo que fueron los reglamentos técnicos. Nosotros antes teníamos la norma técnica, la 5206, la 5701, la 4901, ¿sí? Y empezamos el ministerio nos dio a conocer el reglamento técnico 4200 y el 3753, en el que ya teníamos que empezar a hacer nosotros lo que estaba en esa norma, plantearlo y a diseñar los vehículos con esos estándares de calidad. Entonces, teníamos que empezar a poner vehículos con pruebas de silletería, de formación en las sillas, vehículos con las pruebas de flamabilidad en los materiales, en pisos, techos, pan azules, todo lo que nosotros estuviésemos, con lo que estuviésemos diseñando el vehículo, pruebas de estabilidad, llevar un movimiento basculante con el vehículo cargado, lo que las dimensiones que nos daban o los pesos que nos establecía el ministerio para vehículos intermunicipales, ejemplo de 71 kilogramos por pasajero, con 12 kilogramos de equipaje. En este caso, muchos de ese equipaje son 3 kilos permitidos en el portaequipaje interno y 10 kilos a la bodega. Y en el vehículo urbano lo estábamos cargando con 68 kilogramos para generar ese movimiento basculante y llegar a los 28 grados y que el vehículo no se salga de su centro de gravedad. Alguien nos comentó ahorita de esos espacios. Entonces, los vehículos con una puerta sencilla, con entradas libres y puertas dobles también de 1300 milímetros, ¿verdad? Poder hacer un vehículo accesible en el pasillo, cumplir con esas normas, el ancho del pasillo, la altura interna libre del vehículo, las zonas de visibilidad a un conductor, a qué distancia puedo ver un semáforo, a qué distancia puedo ver un niño, ¿sí? ¿A qué distancia lo puedo ver para después tapar el panorámico y que quede como una tanqueta del ESMAD a Tarjeta. punta Eh, de polarizado? bueno, eso que dice Charlie es cierto. Nosotros ponemos una altura de visibilidad del conductor sin, Sin no sé si me cintas. ayudan, sin cintas debajo del panorámico. Y uno entrega el vehículo y los conductores montan una cinta acortando esa zona de visibilidad, ¿sí? Que ya fue declarada en las pruebas. A todo eso me Para que quede dediqué. más o menos, para que quede más o menos así, ¿no? Así queda. Esa es la gracia de hacer un panorámico tan... Oscar se estaba rompiendo la cabeza tratando de conseguir el horno para hacer el vidrio panorámico del mayor tamaño posible, cuando al fin y al cabo debimos haber dejado un vidriecito así de grande, que es por donde queda viéndose. Sí, Charlie. Sí, son esas cosas, todas esas pruebas de laboratorio. En este caso, las realizábamos nosotros, prestando esos servicios, asesorías de diseño, ingeniería, todo enfocado a la certificación de producto. Que hace días, creo que en el programa pasado, Con ser invitaron técnica, a el Ah, viernes. con hacer técnica, el ingeniero Carlos. electromecánico también de mi alma mater, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Correcto, sí, Colombia, señor. lo conocí. Él también va a estar en lo que es ser técnica,
es ese ente certificador de esas pruebas de laboratorio que se realizan. Y cada día nosotros tratando de cumplir ese reglamento, rediseñando los vehículos, ¿cierto? Tratando de ajustar las dimensiones para cumplirle no a un reglamento, sino a lo que es un pasajero, a la A la vida, vida, al a respeto a la proteger vida, la vida de los pasajeros, realmente. entonces, y a certificar nuestros productos. Entonces, ha sido una gran experiencia. Con muchos, he conocido bastantes empresas del país, de las regiones. Le agradezco a todos esos empresarios que me han dado esa oportunidad y sigo en eso. Bueno, Oscar, para terminar nuestro perfil es que ya no, vamos en hora 02, no nos dimos cuenta como cosa rara aquí hablando de cosas y creo que nos quedaron cositas en el tintero, pero es importante que hablemos de este tema. ¿Cómo ve que sea ese proceso de reactivación del transporte de la industria carrocera en Colombia y cómo desde el punto de vista del diseñador industrial se puede llegar a aportar para que esa reactivación se dé de la manera más rápida, más segura y más económica posible? Sí, desde el diseño industrial lo veo como muy factible, ¿cierto? Porque se crea una necesidad y el diseñador industrial está a llenar las necesidades. En este momento es la emergencia sanitaria y ya empezamos a ver diseños, ejemplo, volvemos a citar los europeos, Irizar sacaba sus paneles, Banjol sacó sus paneles, Marco Polo sacaba su luz ultravioleta, aires acondicionados que ya nos dispersan cosas, ¿sí? Químicos. Existen muchas formas de solucionarlo. En Colombia hay un problema y el problema es que el Ministerio de Transporte no está de la mano siempre con los carroceros, con la industria. Entonces los tiempos de lectura de proyectos, de cosas que se radiquen, son muy demorados. Yo veo ahí un problema y es no sacar resoluciones para que los diseñadores puedan intervenir y se pueda reactivar, perdón, el mercado del transporte. ¿Mm? Nos tienen quietos. La industria se está sosteniendo con lo que vendió 2 meses antes de la pandemia, pero Recogiendo cartera. ya, de acuerdo, lo veo, es un momento en el que hay que esperar. Proyectos que de pronto se tienen con algunas empresas están congelados. Vamos a esperar el momento oportuno para reactivarlos, pero es un tema que si se dieran las cosas de otra manera, el diseño puede intervenir muchísimo en objetos, en elementos, para superar. Bueno, Oscar, ¿le gustaría volver otra vez a diseñar un carro de ceros como lo pudo hacer en aquellos tiempos de Logos? Sí, claro, Charlie, es un sueño. Diseñar es algo que lo saca a uno de todo. El conocimiento se emplea en cada proyecto, en cada reto, y es algo que a mí me satisface muchísimo. ¿Sí? La creación de objetos, diseñar un autobús son muchísimas piezas. Y la satisfacción nunca es económica, sino ver ese producto siendo utilizado por alguien que pase en las calles, que lo recorra, que pasen los años y uno lo siga viendo. Yo creo que eso es lo que llena el corazón. Sí, el bolsillo sigue vacío, pero el corazón se llena. Como dice usted, imagínese la satisfacción que me daba a mí ver un baño Brasilia siendo utilizado por los clientes. Después de 3 años de diseñar baños en Brasilia, imagínese. Em, Bueno, mi querido Oscar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Perfiles Colombia Bus. Muchas gracias por las palabras también para nosotros, para el equipo de Colombia Bus. Sepa que no es cuestión, la verdad, pues la gente ya pienso que de perfil a perfil se ha acostumbrado un poquito a que yo digo las cosas como se me vienen ocurriendo. Y si está Oscar acá es porque realmente nos parece una persona valiosa que tiene una historia que contar Ujú. y porque sé que es un diseñador al que admiro. Me parece que el trabajo que hace es muy bueno. Pienso que fue la persona encargada de darle vida y darle éxito a Logos durante mucho tiempo. Obviamente está el emprendimiento y está el empuje de Don William Joya, pero sin ese toque de Oscar, Logos no hubiera llegado a donde llegó. De la Así que pasión por las formas, del exactamente, enfoque los en interiores la sobre belleza y la todo. funcionalidad.
los interiores, sobre todo esa mezcla, es salirse de los colores tradicionales, entregar cosas frescas, entregar cosas agradables. A mí eso siempre me ha gustado, así que mi admiración total y mi agradecimiento a Oscar por haber estado en Perfiles Colombia Bus. Muchas gracias, Charlie. Muchas gracias a William y a toda la audiencia. Espero que no sea la última, que No, nos señor, no, podamos No, señor. encontrar señor, nuevamente. No, eso va a tener parte 2. De aquí todas las entrevistas yo pienso que siempre quedan siempre para salen parte con 2. parte 2. Muchas Y gracias. bueno, muchas gracias, Oscar, por haber estado con nosotros. Seguiré siguiéndolos. Me encanta lo que hacen y los felicito. Bueno, ¿Sí? muchas gracias, Oscar. Una feliz Muchísimas Gracias noche, por ya gracias, nos Oscar. entrevistamos. mantener vivo el espíritu del autobús en Colombia y en el mundo. Gracias, muy amable. Qué Entonces, buenas Muy palabras. amable, Gracias, Oscar. Oscar. Un abrazo. Bueno, Willa, ¿qué tenemos mañana en Perfiles Colombia Bus? Bueno, mañana tenemos a alguien a quien Colombia Bus le debe mucho su crecimiento y quien nos ayudó a apuntalar a Colombia Bus ¿Cómo no entendí? hace Que vamos casi... a... No entendí. ¿Vienen todos los que le deben a Colombia Bus? ¡Qué No, nosotros le maravilla! debemos, no, nosotros le debemos Ya me a estaba esa yo persona le poniendo debemos, no, no. contento. Pensé que iban a estar con nosotros carrocerías, autobuses, baños, y sol, todos esos que le deben plata a Colombia Bus. Yo pensaba No, que iban a no, estar no, todos. hombre, no, no, Ah, es no, al lo entendiste revés. al revés, sí, Ah, señor. ya. ¿Y a quién es que le debemos? Porque que yo sepa, le hemos pagado a todo el mundo. Bueno, vamos a invitar a José Alexander Mendoza, inspirador de Benebuses, quien está ahora radicado en Colombia y ha decidido crear su emprendimiento a través de Abrasivos Alemanes, representante de la marca Klingsport en Colombia. Con él vamos a contar varias historias acerca del crecimiento de los sitios dedicados a los buses, tanto en Colombia como el nuestro, y todo su trabajo también acompañando los desarrollos de la industria. Ok, bueno, eso nos parece realmente interesante. Vamos a tener un muy buen programa. Por aquí Luis Corredor nos dice, ¿qué tal una entrevista con la Superintendencia de Transporte o el Ministerio de Transporte? Realmente es que me da una pereza. Pues a mí no me disgusta, pero pues hay que mirar la Ay, Will, disponibilidad pero de porque verdad, cada vez es más son, difícil. pero ¿qué sabe de buses? De realmente, No, pues sinceramente, realmente, ¿qué sabe de buses infortunadamente, un están tal como lo superintendente o un dice Oscar, ministro? lo acaba ¿Ah? de decir Oscar, están ¿Qué lejos de la saben? realidad de la industria, Por eso, y en 3 meses ya hay otro, o infortunadamente. en 2 años ya hay otro. Ujú. Entonces, la verdad, a mí el único que me hubiera gustado hablar con él durante horas era Andrés Uriel Gallego, que tenía más historias que un cura loco. Pero realmente, a mí la verdad no me llama la intención. Y podríamos tenerlos. Aquí hemos tenido al gerente de Transmilenio, hemos tenido a todos los gerentes de las compañías. Pero realmente, sinceramente les digo, nos da perecita. A mí por lo menos me da perecita, la verdad. Prefiero traer a gente como Oscar, que realmente se ha untado de bus durante años, que sabe de historia, que sabe el sentir, y que no simplemente una persona que llegó a un cargo ahí como por, sí, un encargo político, y ya, pereza. Bueno, Bueno, en eso después sí tienes hablamos de eso. razón. Bueno, mi Will. Entonces mañana vamos a tener a José Aba Mendoza, fundador de benebuses.com, quien nos va a Sí. contar pues cómo fue. Mañana tenemos una invitación muy cordial para todos nuestros seguidores de Venezuela, para que se conecten, para que hablemos con Joseba, para que recordemos esas bonitas historias de cómo era el transporte en Venezuela antes de 2008, antes de que se dañara todo ese asunto y bueno, estos señores que gobiernan allá acabaran con el transporte. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos, por tener a Colombia Bus siempre presente en sus hogares, en sus casas a través de esta pantalla. No se les olvide que nos encuentran también en Spotify, en iTunes y en YouTube. Síganos en Instagram, síganos en www.colombiabus.com.co. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. William, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y no se te olvide que qué es lo que es Colombia Bus. Colombia Bus es el canal del autobús en Colombia y en el mundo. Gracias y hasta todos los momentos.